Bueno, buenas tardes, días, noches. Bienvenidos de nuevo a otra entrevista aquí en este canal, Pensar y Creer. El día de hoy contamos con el magíster en filosofía, el gran Eduardo Salcedo. Bienvenido, Eduardo, a este programa. Gracias, Félix. Eduardo, quiero hacerte unas preguntas y digamos que me gustaría que se moviera la respuesta entre lo académico, como para los profesores o los interesados en lo de tu libro, y digamos lo más cercano a los estudiantes. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué consideras que leer a un clásico como Platón tiene relevancia filosófica y pedagógica en una época como la actual, donde, hombre, este señor vivió hace 2500 años? ¿Qué nos dice Platón hoy en día? Bien, pues en primer lugar, consideraría que leer un clásico como Platón nos permite acercarnos a una filosofía un poco más cercana, más actual, dado que la mayoría de los textos que conocemos de Platón son escritos en diálogos. Y los personajes que intervienen allí entonces tienen diferentes características que permiten ver la multiplicidad de pensamientos. Cuando el personaje principal, que normalmente es Sócrates, se enfrenta a diferentes problemas con diferentes personajes, ve uno que la filosofía no es unívoca, ¿sí? No es solamente una trayectoria, no es solamente una posición, sino que tiene diferentes matices y diferentes posiciones, desde los que, digamos, no son avesados en filosofía, como aquellos que son más expertos en filosofía. Entonces me parece que Platón logra hacer eso. Hay diálogos de leer muy sencillos, como el Laques, que pues precisamente es el tema de mi libro. Cuando digo sencillos, pues digamos que son más digeribles, y hay otros mucho más pesados, mucho más complejos, como el Teeteto, ¿sí? Como el Sofista, que le permiten o no ver obviamente que la filosofía también se construye con un ejercicio dialéctico, con un ejercicio académico, con un ejercicio riguroso. Entonces me parece que filosóficamente deja mucho campo para poder explorar, para intentar que la filosofía no es solamente la filosofía del aula, la teórica, sino que también es una filosofía mucho más amplia, la filosofía de la vida, que trasciende ese espacio metafísico y que va mucho más allá de ello, de la mera especulación por el ser, sino también el ser concreto, el ser real que está aconteciendo allí. Y en efecto, para los estudiantes de filosofía puede ser muy agradable ver ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ver cómo el tema del deber de cumplir el deber de hacer lo justo, o bien porque la sociedad es injusta, o bien porque realmente se hay que obedecer a la justicia, que es un tema que se puede abordar en el Critón, o ver temas, por ejemplo, del amor, de las sensaciones, de cómo comprender el amor en el banquete. Me parece que puede acercar a los estudiantes a la comprensión de la filosofía, y de esa manera dialéctica, ¿no? De esa manera dialógica, incluso, para que puedan lograr una comprensión mucho más amplia del asunto. Eduardo, pasemos a la siguiente pregunta. Dime, ¿cómo llegaste a interesarte por el tema del valor en el diálogo de Laques? Bien, bueno, es una pregunta en efecto que tiene bastante relación, porque digamos que para mí la filosofía, el ejercicio filosófico que he venido construyendo, lo he venido construyendo no desde el aula, no desde lo netamente teórico, sino también desde lo que yo llamo también existencial, o la relación con los otros. Y en efecto, digamos, en los compañeros de universidad, los compañeros de trabajo, de alguna manera, incluso mis estudiantes, me van aportando para esa comprensión de la filosofía que tengo. El gusto por Platón empezó pues en el pregrado, cuando empecé a leerlo desde la introducción a la filosofía, o desde la misma acercamiento de la metodología de la filosofía. Y posteriormente me ha interesado un tema muy particular, y es cómo los filósofos se enfrentan a problemas concretos desde su misma vida, ¿no? En este caso me interesaba el tema de la educación. O sea, cuando uno ve la educación, uno la puede ver como la educación formal, donde está en el colegio, en la universidad, pero también me preocupa en la educación en un sentido mucho más amplio, y la educación que tiene que ver con las personas que hacen parte de la familia de uno, los papás, los hermanos, los hijos, la pareja. Entonces, en ese sentido empecé a indagar en dónde Platón podría encontrar un poco esa relación en Platón, la educación por los hijos. Y uno de mis compañeros, inicialmente, que fue José Gabriel Cristancho, él me recomendó el Laques. Dijo: Laques trabaja un tema como similar, le puedes echar una mirada, y me llamó la atención allí pues el tema del valor, en efecto, que estaba allí presente.
Y pues empecé como a trabajar en Laques, a mirarlo desde allí, encontré algunos elementos muy importantes de esa visión de la educación por los hijos o la preocupación por la educación de los hijos, que es una preocupación también por la educación propia de aquel que dice educar, y a la vez una preocupación por el tema del valor, sí, por el tema de la valentía o la andreía, que es la que mencionan allí en el término griego. Y en ese sentido me gustó la referencia que hace, porque obviamente el valor que se refiere, ese tema de la valentía, del coraje, me parece que tiene que ver con el acto mismo de educar, ¿no? O sea, ser un educador me parece que es un acto de valentía, de valor. Y de hecho, como virtud, la valentía me parece que es considerada como un elemento importante, pero que pocas veces se piensa. Y en ese sentido me parece que puede lograrse unas ganancias epistemológicas, unas ganancias filosóficas, unas ganancias pedagógicas interesantes desde la lectura de Laques que se va a tener allí. Concretamente con el compañero, con el amigo Alexander Aldana, alcanzamos a compartir unos estudios comunes en la maestría que logramos hacer. Y en ese compartir, es decir, en ese compartir académico, también teníamos el compartir en otros escenarios diferentes, fuera de la academia, donde también poníamos en juego esas discusiones, o bien del valor, o bien de la filosofía, o bien de los temas teológicos, y que le van a decir, hombre, la filosofía es un poco más allá del aspecto teórico, es decir, la filosofía obviamente tiene su esencia teórica, pero también va a la esencia de lo real, de la vida del hombre. Y en ese sentido me parece que lograr empezar a aterrizarla, lograr empezar a vivenciarla, es un ejercicio también filosófico grande para nosotros, es un reto también para uno como filósofo poder vivir, por decirlo de alguna manera, bajo esos principios filosóficos que se establecen. Podríamos decir, podríamos especular que este libro entonces está orientado a la familia. Pues no tanto, yo creo que va un poco más amplio, es decir, podría estar orientado a la familia, podría estar orientado al sujeto, sí, pero inicialmente creo que desde donde yo lo abordo, me parece que es una comprensión también desde uno mismo, como educador o como sujeto. Es decir, cuando yo como educador, por ejemplo, me digo voy a educar, lo que planteo yo de alguna manera es, hay que preguntarse uno mismo si uno sabe educar o qué entiende uno por educar. ¿Y allí educador se refiere al licenciado en X asignatura o se refiere a todo sujeto histórico que decide ejercer su rol de educador en la sociedad? Mi interpretación es más por esa segunda vía, ¿sí? O sea, el educador no necesariamente el que está en el aula de clase, o en un espacio no convencional, sino el que de alguna manera se está enfrentando diariamente con su semejante, y desde allí pues empieza a dar elementos pues para una educación. Por ejemplo, precisamente lo que yo abordo es la educación con los hijos, ¿no? La preocupación por la educación de los hijos es una cuestión muy importante, porque normalmente uno cree que el hijo debe aprender ciencia, debe aprender filosofía, debe aprender aritmética, debe aprender a leer, a escribir, y son cosas obviamente fundamentales, pero también debe aprender a disfrutar de la vida, debe aprender a disfrutar de la educación, debe aprender a pensar, a criticar, ¿sí? Y normalmente eso no lo ponemos nosotros en juego. En ese sentido, el hijo debe aprender a ser valiente, igual que el estudiante. O si lo ponemos en nuestra sociedad contemporánea, una educación, digamos, cívica, ¿sí? La misma educación que podemos tener cuando abordamos un sistema de transporte, la misma educación que tenemos cuando llegamos a una tienda a adquirir un producto. ¿Podríamos decir entonces que tu libro está escrito en la línea del perfeccionamiento moral socrático? Podríamos decir eso, sí. La pregunta fundamental que está allí es, vamos a preguntarnos por esa moralidad que tenemos, cómo la estamos ejerciendo y cómo eso va a aportar también a nuestra sociedad. ¿Hay alguna aproximación entre tu visión del perfeccionamiento moral socrático a través de la virtud, del valor, de la andreía y, digamos, las virtudes del cristianismo? Pues yo podría decir que hay una aproximación. De hecho, una de las interpretaciones que doy del diálogo, a partir de lo que el mismo diálogo menciona, es que Sócrates también considera que al final del diálogo dice que esto de preguntarse por la valentía, de preguntarse por esa virtud, debe ir acompañado de la mano de Dios, ¿sí?
Entonces, en efecto, tal vez no, es muy cierto que Sócrates no se refería al Dios cristiano, sino a la deidad griega. ¿Cuál? No lo dice expresamente en el Laques, puede ser a Zeus, puede ser al Dios en general, pero obviamente es una virtud, un acercamiento divino. En ese sentido yo lo entiendo, que es algo, la educación o la formación o lo moral no es algo netamente racional, no es algo netamente empírico, no es una moral propiamente de contenido, sino es algo más divino, mucho más trascendente. Y en ese sentido podría haber una equiparación con la visión cristiana que se puede tener. Sabemos que los diálogos de Platón son aporéticos. Desde esa perspectiva, dinos, ¿cómo entender la valentía? En efecto, desde esa aporía que se muestra, esa no conclusión a la cual se llega, precisamente creo que la valentía, igual que otras virtudes, no es una simple definición, sino que también es una construcción y un continuo preguntarse. Entonces, si uno dijera, no, mire, la valentía es esto, y yo lo conceptualizo y lo pongo dentro de una terminología muy clara, pues queda como que corto para poder aplicarla en otras situaciones o en otros contextos. Entonces, precisamente creo que lo que propone Platón es, mire, hemos logrado por lo menos discernir algunas cosas de lo que es valentía o incluso de lo que no es, pero a partir de esa definición o esa poca conclusión a la cual llegamos nosotros, la idea es que sigamos pensando la valentía. Es decir, en últimas, la invitación es a que sigamos pensando en nuestra formación, que no estamos formados propiamente cuando decimos ya adquirí un título de bachiller o un título de magíster, un título de licenciado, un título profesional, sino que la formación es continua. Y cuando digo la formación es continua no me refiero a una formación netamente desde la academia, sino una formación desde la misma vida. Y desde allí creo que lo aporético es necesario para que el cuestionamiento siga en la misma persona y en la misma sociedad. Eduardo, pasemos a la siguiente pregunta. Dime, en una sociedad en la que a duras penas valoramos las normas mínimas, ¿no sería anacrónico retomar una ética de máximas? Sí, es uno de los problemas. Yo creo que estaría un poco en la comprensión como se da. En efecto, por ejemplo, lo que tú dices desde esa comprensión de ética de máximos, si la veo desde esa posición, en efecto creo que estaría un poco en desacuerdo pensar en un Platón como una ética de máximos a una sociedad contemporánea que se mira desde una ética de mínimos o una ética comunitaria. Yo lo veo más por otro sentido, yo lo veo, entiendo más la filosofía de Platón, obviamente acercarme a la esencia de la descripción, pero lo pongo el énfasis más en llegar a la esencia en el método que permite lograr esa descripción o permite acercarse a esa esencia. El método, por ejemplo, dialéctico que propone Platón me parece muy importante para lograr ese acercamiento, que creo que le aportaría mucho a la sociedad contemporánea. Es decir, el problema o uno de los problemas éticos que nosotros encontramos que se adecua un poco a la parte religiosa es que consideramos las verdades como absolutas. Entonces no permiten una posición dialéctica y dialógica que uno diga, aquí me están dando un espacio para poder construir, para poder fundamentar mejor mi posición o incluso para poder entender que la diversidad permite también unidad. Entonces, más allá de que uno pueda decir, no, mire, es que el concepto universal que tenemos es este, me parece que el método que se pueda plantear para llegar a ello va a tener las ganancias. En este caso, por ejemplo, la dialéctica platónica o el preguntarse. Si el mismo preguntarse a uno mismo, independientemente de que se llegue a X o Y cosa, creo que tiene la ganancia. Y es algo que a nosotros tal vez nos falta en la sociedad contemporánea, el que podamos preguntarnos a nosotros mismos sobre las verdades que consideramos fundamentales o las verdades que consideramos universales. Y en ese orden de ideas, ¿qué ganancias pedagógicas nos puede dejar tu libro? Bueno, allí hay unos apartes que yo abordo bastante y me parece que puede ser muy importante para el pedagogo de hoy en día. Uno es que Sócrates muestra en ese diálogo que el descubrimiento, la investigación que están haciendo sobre la valentía, la están haciendo en conjunto. Es decir, Sócrates se muestra como uno de los conocedores de lo que es el valor, porque ha participado en batallas, porque ha mostrado coraje, pero cuando Sócrates propone el asunto, dice, estamos investigándonos entre todos, ¿sí? Es decir, ustedes que no conocen tal vez mucho del tema, ustedes dicen que yo conozco, pero yo estoy investigando con ustedes. Entonces el pedagogo también creo que es una de las maneras que puede acercarse
tanto a sus estudiantes como a sí mismo de no creerse con el conocimiento absoluto, sino saber que la investigación que está haciendo es una investigación conjunta. Si bien tiene algunos elementos que le permiten tener otras características y otras facultades para poder hacer investigación, la investigación está haciendo en conjunto, ¿sí? Junto con sus estudiantes, junto con sus compañeros. Esa puede ser una. Otra, que valorar el equivocarse, en el sentido no de alabar el error, sino considerar que el error tiene una razón de ser y a partir del error mostrar las virtudes que pueden darse de ello. Es decir, a nivel de la educación tenemos mucho como estudiantes el temor de equivocarnos porque nos vamos a sentir estigmatizados por el docente o nos vamos a sentir ridiculizados por nuestros compañeros. Y me parece que la labor del pedagogo allí es precisamente entender la razón que tiene el estudiante para equivocarse y mostrar que si bien está equivocado, lo que está diciendo pues tiene una razón de ser y encauzar más bien su razonamiento por el sentido que es, ¿no? Hablemos de algo muy concreto como puede ser una operación matemática, ¿no? Cuando el estudiante uno le pone una operación matemática y se equivoca en el resultado, uno puede decirlo de manera directa, te equivocaste, ¿sí? Y eso no es así. Pero también puede entender las razones que está dando el estudiante para entender esa formulación y decir, mira, el error que está teniendo matemáticamente es acá. Y la idea es que entiendas ese error y puedas enfocarlo por este lado que es donde la matemática está funcionando. Eso me parece un ejercicio bastante interesante, bastante pedagógico, incluso bastante valiente, porque lo fácil es señalar y decir te equivocaste, ¿sí? Pero empezar a decir, bueno, te equivocaste, voy a entender por qué te equivocaste, me gustaría que entendieras por qué te equivocaste, cuál es el error que estás teniendo allí, y a partir de esa equivocación conceptual podamos construir otro conocimiento mucho más certero, mucho más objetivo a la materia que estamos mirando, en este caso, por ejemplo, la matemática. Y con aquellas que son de discusiones, que son un poco más de posiciones abiertas, tal vez como la teología, tal vez como la misma filosofía, es decir, las humanidades, también aceptar que hay otras posiciones, ¿no? Que a veces como docente nos cuesta aceptar que el estudiante también tiene otras maneras de pensar, también tiene otras verdades que pueden entrar a dialogar con nosotros. Entonces me parece que ese ejercicio, por ejemplo, primero, el conocer que la investigación la hacemos en conjunto o el valorar el error del otro pueden ayudar a nivel pedagógico. Y un tercero que me parece importantísimo es el arte de la pregunta. Porque a veces nosotros como maestros nos acercamos con el conocimiento ya dado y entonces se lo damos a los estudiantes como una especie de receptáculo, entonces reciban esto y entonces yo le doy el conocimiento. Pero lo interesante creo que del maestro también es que piense la pregunta. De hecho, creo que las respuestas tienen fundamento, tienen sentido cuando las preguntas tienen sentido. Y las preguntas no pueden ser de docente preguntas al azar, que hoy llegué y no tenía nada que hacer, o voy a castigar a los estudiantes, entonces le lanzo una pregunta para mostrar que yo tengo el poder. No, la pregunta creo que tiene que estar construida, tiene que estar pensada para poder decirle al estudiante, con esta pregunta quiero que usted me demuestre sus conocimientos y quiero que me demuestre sus habilidades y quiero que me demuestre que usted puede responder a ello de determinada manera. Entonces creo que la pregunta no es tan fácil hacerla porque a veces no tenemos el tiempo o porque tal vez tampoco queremos hacerlo, pero lograr pensarlo para poder hacerlo con los estudiantes me parece una labor de valor. Eduardo, como sabrás, el motivo de este primer ciclo de entrevistas es aquellos compañeros que estudiaron conmigo la licenciatura en filosofía en la Universidad de San Buenaventura y que han publicado al menos un texto. Ese es tu caso. Estamos hablando del libro La educación de la valentía, el Laques de Platón como modelo de práctica educativa. Además de ese libro, ¿qué otros textos, artículos has escrito y qué más has estudiado? Bueno, la licenciatura obviamente en filosofía, que la realicé en la Universidad de San Buenaventura. Estudié la maestría en filosofía en la Universidad Javeriana y pues tengo también pensado estudiar el doctorado pues en educación. Como estudios formales, netos. He estudiado de pronto algunas cosas, tengo algunos conocimientos del griego antiguo y textos filosóficos que haya publicado, pues tengo pues como texto, también está publicado un breve resumen en la revista Ixtli de México, texto también que lo expuse en el Congreso Mundial de Filosofía en el año 2015 en la Ciudad de México. Y un texto que publiqué en el pregrado en la revista Franciscanum se llama El sentido de la filosofía visto desde la apología de Sócrates.
Mi formación pues se ha caracterizado por tener un especial acercamiento hacia la filosofía antigua, los griegos, básicamente Platón, algo de Homero, de los presocráticos, pero básicamente Platón. Encuentro una riqueza intelectual, una riqueza filosófica allí y me he considerado pues un seguidor, un amante de la filosofía platónica. Tú has sido, bueno, tu experiencia profesional en ella, has sido docente de educación secundaria, la media vocacional, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Ha sido una experiencia bastante interesante y, digámoslo, contradictoriamente agradable. Porque he tenido diferentes tipos de experiencias. Me he acercado, por ejemplo, a educación de bachillerato semestralizado. Es decir, he tenido estudiantes adolescentes, pero también he tenido estudiantes adultos. He trabajado con comunidades femeninas, he trabajado también con comunidades mixtas. He trabajado con colegios que son exigentes, he trabajado con colegios que son un poco más relajados, por llamarlo de alguna manera. He conocido contextos académicos, he conocido contextos más humanísticos o religiosos. Me ha parecido edificante porque creo que he crecido. O sea, la verdad creo que todo profesor, todo licenciado debe pasar un buen tiempo, un tiempo prudente en la educación básica o en la educación media o en la educación primaria, es decir, dependiendo de su perfil. Porque los chicos le van mostrando a uno otras facetas que normalmente la academia nunca se las va a mostrar. Y no se las va a mostrar precisamente porque es imposible, porque una cosa es aprender el contexto y otra cosa aprender la teoría. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo que una de las cosas que he aprendido es saber que mis estudiantes también saben cosas y que mis estudiantes me pueden brindar conocimientos a mí y que me han corregido, ¿no? Entonces, profe, mira, te equivocaste en esto. Yo, ¿por qué? Porque mira, en tal artículo salió, en tal momento salió esta norma, que eso ya no se dice así. Yo, uy, chévere, y bacano, chévere porque considero que estás ampliando también tu conocimiento, me estás corrigiendo a mí y también me estás mostrando que tienes un valor para poder decir las cosas. ¿Cómo han vivido, cuál ha sido tu experiencia respecto a la forma en que los estudiantes viven o perciben la enseñanza de la filosofía? Bueno, he tenido, como te decía, varias interpretaciones. He tenido, por ejemplo, estudiantes que me han dicho que la filosofía no les gusta, que definitivamente eso es pérdida de tiempo, donde incluso me han tal vez insultado de alguna manera, de profesor, usted es un mal pedagogo, etcétera, etcétera. Sí, no sabe enseñar. Pero también he tenido estudiantes que valoran el asunto, ¿no? Que me han dicho, profe, gracias porque contigo aprendí a pensar, o contigo aprendí que mi palabra tenía valor. Yo antes era muy callado, muy callada, pero ahora me doy la tarea de participar. Entonces creo que de alguna manera interpelar a los chicos, de algunos, ha logrado eso, ¿no? Que logren entender que la filosofía también les puede aportar un poco al cuestionamiento de su vida, al cuestionamiento de sus profesiones, a sus cuestionamientos futuros, ¿no? Precisamente algunos de ellos a veces les decía, sobre todo cuando estaban en 11, cuando poníamos el panorama ya casi a graduarse, les decía, bueno, aquí se gradúan ustedes, pero empiezan toda una tarea social, por llamarlo así, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es esa tarea social a partir de todo lo que criticábamos aquí, todo lo que podemos cuestionar. Es decir, usted se juega la vida allí y esa vida de alguna manera va a estar influenciada por la filosofía. Entonces vamos a ver cómo va a ser su actuar ético, su actuar moral, su actuar político en esta sociedad. Si de alguna manera realmente lo que se dio en filosofía lo trascendió o no lo trascendió. Tu propio ejercicio de la docencia, te comento rápidamente el mío empezó por ser prácticamente un calco de las clases que yo recibía en San Buenaventura y las trasladaba sustancialmente al colegio. Porque además veo que el diseño, pues lo que nos presentan los diseños curriculares que nos presentaban hace unos años, eran también muy históricos. De hecho, muchos docentes, bueno, una parte de los docentes sigue abordando de una manera historicista la educación. Mi propio proceso me ha llevado a que es mejor abordarlo desde los intereses de los estudiantes, a las problemáticas y, claro, una referencia a la historia porque las cosas no pueden estar tan sueltas. Tu propio proceso de docente en colegio, el tiempo que duraste en el colegio, ¿lo abordaste desde la historia, pero lo problematizaste o lo abordaste desde qué? ¿Cuál fue el modo o tuvo algún cambio en tu propio proceso como docente? Bueno, generalmente lo abordé desde el desarrollo histórico. Sí, en la mayoría de colegios donde trabajaba lo abordaba desde la historia, trabajaba antigua, medieval, moderna y contemporánea. Sin embargo, el desarrollo histórico no lo me mostraba yo como necesariamente una cuestión de la historia por la historia, sino
tratar de evidenciar los problemas o unos problemas centrales a nivel de la historia. Entonces lo que hacíamos era, aunque mirábamos el panorama histórico, trabajábamos algunos problemas fundamentales desde esa historia, ¿no? Por ejemplo, si abordábamos en la época medieval, abordábamos el tema del problema del mal o el problema de la escolástica, ¿sí? O el problema de los universales, y tratábamos de profundizar un poco en ellos, ¿sí? Mirarlos de San Agustín, mirarlo un poco de Guillermo de Ockham, para que el estudiante fuera adquiriendo una habilidad de lectura y escritura a partir de lo que se podía acercar dentro de ese nivel histórico. Lo mismo en la modernidad, ¿no? Si uno miraba a Descartes, yo le decía a los chicos, mire, vamos a ver Descartes y hay que contextualizar el pensamiento, ¿sí? Estamos en la edad moderna, es un tipo que le gusta estudiar, no necesariamente como nosotros, que le gusta la filosofía, y el tipo tiene un interés que es un interés por el conocimiento, bueno, entre otros, y hay que entenderlo desde allí para poder empezar a plantear o entender el problema de Descartes. Y entonces ese desarrollo histórico, más que la misma historia, era que los estudiantes pudieran empezar a descubrir ese problema que hay de fondo, y a partir del problema que hay de fondo también empezaron a cuestionar un poco su misma vida, su mismo conocimiento, los presupuestos que iban teniendo dentro de lo que estaba manejando. En los últimos años alcancé a lograr unos acercamientos de pronto más actuales, poniendo un poco de otros elementos didácticos que le permitieran al estudiante repensar el asunto, ¿no? Por ejemplo, mirando un poco la crítica de Marx o de Nietzsche, entonces poniendo contextos un poco colombianos, donde se abordaban esos temas, o donde podría haber un acercamiento a esos temas, y que ellos miraran que esas discusiones también tienen un asidero real. Ahora, yo no alcancé a aprovechar el tiempo, porque una de las cosas que el problema de abordar la filosofía sí es que el ICFES exigía ciertos conocimientos filosóficos para poder responder a los exámenes de estado. Hoy en día el ICFES, con el tema de lectura crítica, con esa perspectiva, me parece que deja un poco más amplio la filosofía, precisamente para que en los colegios se vaya aprovechando esta lectura crítica y se vaya un poco más allá de la mera filosofía pura, ¿sí? Sino una filosofía contextual dentro de otros elementos, dentro de otros ámbitos que le permitan al estudiante pensar lo que está aconteciendo en su vida real. ¿Y qué es para Eduardo Salcedo Ortiz la filosofía? Para mí la filosofía es una forma de vida. Sí, considero que la filosofía está inmersa en mi diario vivir, ¿sí? en mi pensar también, y que de alguna manera lo va interpelando, ¿sí? Es un cuestionarse sobre la vida, sobre los principios que uno va teniendo. Es difícil hacerlo porque obviamente no siempre se vive bajo esa concepción. Llevarlo a la realidad y decir, bien, vamos a actuar filosóficamente, por llamarlo de alguna manera, es complicado. Pero creo que eso hace parte de la misma existencia, la misma interpelación, es una relación con el otro y darme cuenta de las diferencias del otro, y que el otro también me aporta, me cuestiona, me interpela, me reta, me incomoda, como dice Sartre, el otro termina siendo el infierno, ¿sí? Pero ese infierno es un infierno que realmente es un infierno purificador de la concepción que uno tiene, de los presupuestos que uno tiene a nivel de la existencia, pero que lo configura. Es decir, la relación de uno con el otro le ayuda a mejorar su propia existencia. ¿Crees que la filosofía pudiera ayudar a nuestra juventud a caminar su propia senda, a llegar a sí mismos, a conocerse? Sí, yo creo que sí, le puede ayudar. Digamos que no diría que lo hace, pero le puede mostrar un panorama diferente. Yo creo que la juventud, el problema es que nos presentan a la filosofía en ocasiones como una filosofía muy abstracta, que obviamente tiene su valor, pero también hay filosofías que cuestionan, hay filosofías que son un poco más aterrizadas a ciertos contextos, y desde ese momento el estudiante o el joven actual puede empezar a decir, hombre, sí, qué chévere es pensar esto. Por dar un simple ejemplo, hoy en día los jóvenes que se dedican a escuchar ciertos tipos de músicas o ciertos estilos de sus atuendos, de sus vestiduras, es muy importante que tengan esa manifestación en su identidad. Pero qué interesante sería, por ejemplo, que se acercaran a ciertas concepciones filosóficas sobre la belleza, ¿sí? Sobre la estética, que le permitieran decir, oiga, miren, esto hay construcción de identidad, pero también hay otros elementos que nos pueden llegar a configurar como personas, o nos pueden ayudar a nuestra identidad a ser mejores. Eduardo, ¿la filosofía tendría algo que aportarles hoy a las personas, a los jóvenes principalmente, en una especie de camino, una especie de sendero hacia el autorreconocimiento? Sí, yo creo que sí.
El problema está en ocasiones es que se muestra la filosofía dentro de una manera muy abstracta, muy teórica. Y desde allí pues es difícil que el joven pueda pensar un poco más ese aspecto filosófico. Yo creería que le puede aportar en el sentido de que le logre interpelar, le logre cuestionar, le logre mostrar otra perspectiva con argumentos, pero también que le pueda aportar valor a las percepciones que va teniendo el joven desde sus decisiones, ¿sí? Es decir, más que entrar como en un conflicto de decir la filosofía tiene la razón y su posición como joven no tiene la razón, es decir, bueno, escucho tus razones, joven, adolescente, entiendo las razones que tienen, me parecen valiosas en este sentido, no comparto tal vez estas y estas otras, y muestro estas otras perspectivas que pueden tener para que sopeses mejor y tu visión sea un poco más amplia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de manera concreta, en el tema de la estética, podemos mirar como la vestimenta o la forma de expresión de lo corporal de los jóvenes, que hoy en día pues suele ser bastante diverso, es valorar también el cuerpo y su manifestación, su forma de expresión, pero también mostrar que hay otras formas de expresión que también son válidas, ¿no? Entonces, desde la persona que le gusta ser un poco más extrovertida con su cuerpo, con sus manifestaciones, como aquel que le gusta ser un poco más introvertido, más recatado, más tradicional, más conservador. Entonces, no es que esta sea la más adecuada o esta sea la más adecuada, ¿sí? Esta tiene una forma de ser, unas razones de ser, y esta también tiene otras razones de ser. Poder entenderlas y sobre todo para que, en este caso, por ejemplo, la construcción de identidad, ¿no? No puedo decir, ayuda a la construcción de identidad, te sientes cómodo con ello, estás aportando a tu ser desde esa manifestación de lo estético, ¿sí? Lo estético te ayuda a comprender la sensibilidad en su sentido amplio y mostrar esa perspectiva, ese panorama. Me parece que al estudiante, al joven le puede ayudar bastante. Igual también a nivel de lo político, ¿no? Hoy en día pues en nuestra sociedad que está muy influenciada a nivel de lo político, de que si usted de esto, que si es de aquello. Entonces en ocasiones, por ejemplo, cuando me enfrento con los jóvenes, cuando digo me entro a dialogar con ellos, parece ser que suelen ser muy dogmáticos. Digo, no, pero es que el dogma no es el que importa también las razones que podamos tener en este o en este sentido. No es por adherirme a X o a Y, es por entender las intenciones que se tienen, las implicaciones que eso tiene, las razones que tiene, y pues ya la decisión de lo que se dé es una decisión personal, pero que tengamos en cuenta que esa decisión personal debe estar fundamentada en el pensar, fundamentada en el sentir, en la percepción mucho más panorámica que se tiene en el asunto. Obviamente no es fácil, ¿sí? Porque creo que eso implica un ejercicio pedagógico del filósofo o del licenciado en filosofía, de poder encauzar a su interlocutor dentro de la conversación que quiere plantear, ¿no? No para imponer su ley, no para imponer su posición, sino para mostrar otras posiciones y a la vez valorar las otras posiciones, ¿sí? Que creo que es una de las cosas que a veces nos pasa a nosotros como adultos, que no reconocemos el valor de las posiciones de los otros, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y consideramos que están en otra dinámica, que ya no les importa nada, que todo lo ven muy fácil, pero es también entender eso que están mostrando y lo que hay allí en juego, y mostrar y presentarles otras dinámicas, otras perspectivas que pueden ser igual de valiosas, o por lo menos para que las contemplen y las conozcan. Eduardo, ha sido un placer contar con tus aportes, te agradecemos mucho y esperamos contar contigo en un futuro próximo. Muchas gracias, Félix, espero que haya sido de gran utilidad mis aportes. Bueno, ha sido un placer, hasta la próxima. Gracias.